Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí en nuestro programa de formación, muy contentos de estar con ustedes y esperamos que se conecten para que podamos también enriquecernos mutuamente con esta formación. Estamos aquí con nuestro invitado, con el seminarista Nacho, entonces vamos a dar inicio a nuestra jornada de formación. Pues buenas noches, sean bienvenidos. Los invitamos a todos los que se están conectando a que vayan escribiendo sus comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta en lo que refiere el tema. Hoy traemos un ponente que les va a ayudar a solucionar todas sus dudas y todas sus preguntas. Entonces, traemos un ponente de talla grande, entonces hay que aprovecharlo. Y antes de comenzar con esta charla, pues los quisiera invitar para disponernos y hacer una oración. Ahorita vamos a tomar este folletito que también más adelante nos podría explicar un poco acerca del motivo, de la intención que salió este folleto, que es Construyendo Ciudadanía para el Bien Común, algunos talleres, y viene una oración especial para la intercesión por nuestra nación. Entonces, en estos días que estamos pues festejando nuestra patria, que estamos festejando estos acontecimientos tan importantes, pues los invitamos a que juntos hagamos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre derramada por nuestra salvación, apiádate de nuestra nación. Que tu Santo Espíritu la conduzca y solo tu gloria reluzca. Tú que ordenaste todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia, y construyamos con paz un progreso perdurable. Santa María de Guadalupe, que a México elegiste por suelo, envíanos tu consuelo. Enséñanos, Madre mía, a construir ciudadanía. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Bueno, pues disponiéndonos con esta oración, disponiéndonos en este momento, pues queremos presentarle a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Hermenegildo Longoria Gómez. Él es responsable de la dimensión de fe y compromiso social a nivel laical, y también agradecemos al presbítero maestro Filiberto Cruz Reyes, que es responsable de esta dimensión de fe y compromiso social, que pues nos ha pedido pues que él sea el que comparte el tema el día de hoy, y le agradecemos mucho al padre Fili, que se encuentra en la rectoría de San Felipe de Jesús. Y también Hermenegildo es presidente del Centro Santo Tomás Moro. Entonces pues los invitamos a todos los que nos están siguiendo que pongan mucha atención en este tema de formación. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, aquí tenemos los celulares para irlos viendo, leyendo, y pues aquí don Hermenegildo pues nos hará favor pues de ir dando respuesta, y si tal vez no se tiene, pues buscarla, y también nosotros más adelante se las ponemos en los comentarios. El chiste es que juntos vayamos creciendo pues en esta formación. Y el tema del día de hoy lo hemos titulado Un buen católico es un buen ciudadano, ¿no? Entonces ya tan solo con este título, con este nombre, nos deja mucho que desear. Entonces pues los dejamos con don Hermenegildo, y pues los invitamos a que compartan esta transmisión. Gracias. Bienvenido. Gracias, hermana. Bien, pues qué mejor punto para partir de compromiso social y de compromiso de cristianos que reflexionar un poquito en las bienaventuranzas. Ahí radica prácticamente toda la vida del cristiano en torno a lo que es la actitud, ¿verdad?, con la que vino Cristo. Bien, entonces vamos a comenzar viendo un poquito esto, y sí me gustaría a mí recordar algunas ideas sobre qué entendemos por espiritualidad. Es muy importante saber
que de repente entendemos algunas cosas que estar, como digamos, como misa tras misa tras misa, o cosas, o rosario tras rosario tras rosario, cuando la espiritualidad es algo más profundo, ¿verdad? San Juan Pablo II en la Iglesia América escribía: espiritualidad es un estilo y forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu. En este sentido, por espiritualidad se entiende no una parte de la vida, sino la vida guiada por el Espíritu Santo. Este es en Iglesia en América, en el número 29. La espiritualidad cristiana se forja en primer lugar a partir del encuentro con el Señor a través de la escucha de su palabra, de la identificación de sus opciones, de la contemplación de su vida para hacer nuestras sus actitudes. O sea que la espiritualidad va más allá del aspecto devocional o del aspecto, dijéramos, ese confesional así medio popularón. No, esto es, hay que asumir las actitudes de Cristo para hacerlas vida. El Evangelio testimonia cómo la vida de Jesús está atravesada permanentemente por la acción del Espíritu Santo, desde el bautismo hasta la cruz. De ahí que una característica del discípulo de Jesús está dada para dejarse conducir por el Espíritu, dejarse enseñar por Él y dejar que el mismo Espíritu ayude a discernimiento ante las situaciones inéditas de nuestra época. La espiritualidad lleva al cristiano a convertirse en un hombre nuevo. Yo me atrevería a decir, a convertirnos en otros Cristos. Esto se realiza mediante un proceso que en América Latina hemos llamado seguimiento de Jesús, en donde la persona va asumiendo el estilo del Señor, su forma de vida, su disponibilidad al Espíritu. La acción del Espíritu va disponiendo al hombre a la comunión con Dios y con los hermanos, mediante un proceso en el que lo libera de los egoísmos que lo ha asumido el pecado. La meta es siempre la comunión, a la cual no se accede sino por un profundo proceso de conversión. Sin embargo, la comunión llama permanentemente a la solidaridad, puesto que se constata cada día cuántos hermanos están alejados de esta realidad. Nuestro mundo roto y dividido, como nos recordó el mismo Papa Juan Pablo II en su último documento sobre la Eucaristía, espera de nosotros los cristianos un servicio que parece no puede venir de ninguna otra parte, que es el servicio a los hermanos. Espiritualidad cristiana y participación ciudadana. Quiero proponer a ustedes el texto de las bienaventuranzas, desde donde podríamos encontrar algunas líneas que sustentan la espiritualidad que nos lleve a la participación ciudadana. Y comenzamos precisamente con el texto, en el texto de San Mateo, ¿verdad? Versículos en el capítulo 5, del 3 al 12. Dice: bienaventurados los pobres. Es la primera. La primera bienaventuranza no es una loa a la miseria y a lo que destruye la vida del hombre. Es, en primer lugar, un reconocimiento a los que no están llenos de sí mismos, los que en su trabajo cotidiano no han colocado la búsqueda del prestigio, del poder o del dinero como el centro de su actividad. Es una exaltación de la vida que se empeña por renunciar a ponerse ante los ídolos, a postrarse, ante los ídolos que nos marca la cultura contemporánea, ¿verdad? Que ustedes ya los conocen.
el consumismo, el hedonismo, ¿verdad? El ansia de tener cosas estas. Esta bienaventuranza tiene como fundamento la profunda confianza en Dios, que le permite al hombre avanzar con las manos vacías, sin temor a ser despojado de sus bienes, porque se vive como si nada se poseyera y con la frente en alto, porque se siente libre de tener que aceptar componendas que dañen la propia dignidad y la de los demás. Quien asume la pobreza desde esta perspectiva tiene el coraje de luchar y comprometerse ante sus fuerzas, con todas sus fuerzas en el escenario público. Pues bien, sabe que nada tiene que perder, pues lo que tiene le viene de Dios. Es capaz de superar los miedos que paralizan la acción a las personas y a las comunidades, pues su seguridad le viene de Dios. Si hay un elemento que hoy impide con fuerza la participación ciudadana, es el miedo, que de distintas maneras impide los procesos de organización que alienta la apatía y el conformismo. Basta con ver a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto, y que nosotros mismos estamos imbuidos en estas cosas de tal manera que siempre nos preguntamos: ¿y qué se puede hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? La bienaventuranza dice bienaventurados, la segunda bienaventuranza es bienaventurados los mansos. Entiéndase, porque de repente entendemos otras cosas, ¿verdad? Sí. No hay nada más lejano al espíritu del Evangelio que la resignación y la fatalidad. Ya no puedo hacer nada, no se puede, ¿qué vamos a hacer, no? El Evangelio, en cambio, propone siempre la tenacidad y la perseverancia a la luz de la figura de Cristo. Quien contempla con los ojos de Dios la realidad, brota naturalmente la indignación ética ante la injusticia, que con sus múltiples facetas daña la vida de las personas. Ser manso no significa aguantarlo todo, sino como si no hubiera que hacer nada para transformar este mundo. Es la expresión del corazón que no pierde de todo la armonía a pesar de todas estas cosas y de todas estas problemas, ¿verdad?, que tenemos. Es la expresión de un corazón que no pierde de todo la armonía a pesar de todas las adversidades. El hombre manso evita el camino de la dominación y está permanentemente al servicio. Para la participación ciudadana se requieren cristianos que cultiven la mansedumbre, sean capaces de dialogar en medio de las diferencias, que sean capaces de aceptar que la verdad se conquista paulatinamente mediante el ejercicio de escuchar la verdad de los demás. El cristiano, con la mansedumbre, se faculta para luchar contra todo tipo de autoritarismos y se convierte en promotor de una sociedad incluyente y plural. Alentar la participación ciudadana requiere de un ejercicio que cultive en el corazón de las personas la paciencia histórica, para confiar que a pesar de la resistencia de la realidad a transformarse, ningún esfuerzo deja de producir sus frutos. El desaliento en muchos casos puede ser expresión de un acercamiento a la realidad de manera simplista, de una incapacidad de perseverar ante los problemas. La tercera bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Jesús se acercó a la realidad siempre desde la compasión. Y entiendas esta palabra. Compasión es padecer con el otro. Asumir el dolor del otro.
no se detuvo ante el intento de comprenderla, sino aceptó compartir el sufrimiento de sus hermanos. No solo lloró con ellos, sino que tomó partido a favor de los que lloran. Sus lágrimas, sin embargo, no lo detuvieron en el lamento, sino que se dispuso a luchar para superar cuánto oprimía a la vida de estos hermanos. En México, nuestra patria, que ahora estamos muy festejados y festejando, ¿verdad? Alentar la participación ciudadana ha de estar motivada, en primer lugar, por las actitudes de Jesús ante el dolor de los hermanos. Para que sea expresión de nuestro seguimiento del Señor, hay que estar dispuestos a compartir el dolor. Hoy son tantos los rostros que sufren, que sería imposible enumerarlos. Sin embargo, quisiéramos detenernos a afirmar que la situación de los millones de pobres y de los hermanos viviendo en la miseria es ya, desde la perspectiva de la fe, algo que debe empujarnos a hacer algo, a la acción. Muchas manifestaciones de dolor están tocando a las puertas de nuestro corazón. El desempleo, la migración, la violencia contra grupos concretos como las mujeres trabajadoras, la desolación del campo, el abandono de los indígenas, la frustración de los jóvenes y la vulnerabilidad de los niños y los ancianos. Y habríamos que agregarle ahora, actualmente, en este momento, la pandemia, ¿verdad? Llorar mantiene el corazón sensible ante tanta contradicción y muerte. Llorar trae también siempre recompensa en la consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la bienaventuranza no solo de los saciados, sino de los profundamente insatisfechos, puesto que saben que en el proyecto de Dios hay vida plena para los hermanos. Esta es la bienaventuranza que permite mantener la pasión por los hombres, por nuestros prójimos, por nuestros necesitados. Quien vive conforme a esta bienaventuranza no se cansa de exigir justicia para los desposeídos, no se cansa de denunciar las abismales desigualdades que ubican a unos en la opulencia y a otros los tiene sumidos en la miseria. Propone que dar a cada quien lo que le pertenece debe entenderse en primer lugar en términos de la dignidad de la persona. La justicia es eso. Los bienes son de todos, no son de unos pocos. Bienaventurados los que hacen de la lucha por la justicia expresión de su fidelidad a Dios, porque Dios mismo los saciará. Bienaventurados los misericordiosos. En una sociedad tendiente a la división y a la confrontación, esta bienaventuranza adquiere una importancia muy singular. No se puede alentar la participación ciudadana desde la vida del cristiano si antes no se tiene un auténtico deseo de reconciliación. No habrá avances sustantivos en la vida de nuestra sociedad si las rencillas o los rencores de personas o de grupos se sitúan como el resorte que empuje a la acción. Y ahorita lo estamos viviendo muy plenamente, dijéramos, se palpa esta situación en nuestras autoridades, en las agentes que ostentan el poder. Tal parece que el poder les ha servido para saciar sus rencores, sus venganzas, ¿no? La misericordia
capaz de perdonar las ofensas recibidas, permite no claudicar ante la frustración que el trabajo social en muchos momentos trae consigo. La reconciliación, misión fundamental de la Iglesia, implica la capacidad de tender puentes, de sumar esfuerzos, de acercar a los diversos, de hacer descubrir lo mucho que nos une, de operar en el mundo pensando que aún los peores agravios pueden ser transformados para crecimiento de la sociedad. Bienaventurados los limpios de corazón. La limpieza del corazón es una cualidad necesaria para cualquier cristiano, para aquel que aspira a la santidad. Y todos los cristianos estamos llamados a eso, todos. Algunas veces me han preguntado, oye, yo voy a entrar, a ver cómo le hago. A ver cómo le hago, aunque sea por la gatera. Pero a ver cómo le hago. Pero tengo que, claro, implica esfuerzo, implica entrega, implica muchas cosas, ¿no? De modo especial en nuestro México, en donde durante mucho tiempo se afirmó que entrar a la política era como estar dispuesto a nadar en agua sucia, a ir contracorriente. La política es una porquería, ni te metas. Y esa es una mentalidad muy incrustada entre nuestros fieles cristianos. Las promesas incumplidas, los arreglos por debajo del agua, las patadas debajo de la mesa, durante mucho tiempo han caracterizado la participación política en México. No hay lealtades en la política. El cristiano no se dispone a participar en la vida pública, el cristiano que se dispone a participar en la vida pública está llamado a ser persona de una sola palabra. Aquel que para quien un sí es un sí y para quien un no es un no. Está llamado a desenmascarar todo aquello que huela a corrupción en las organizaciones sociales como en los puestos públicos. Ahorita estamos viviendo una guerra, ¿no? Una guerra entre nuestras autoridades al interior del mismo poder y se acusan a unos y a otros de las corrupciones y que ahora sí ya se acabaron y no, ¿verdad? La corrupción sigue en México. Pero esos limpios de corazón son los que verán a Dios. Esos que actúan en ese sentido. Yo recuerdo hace algún tiempo me preguntaba un político, en lo personal me decía, ¿qué pasa? Y expresamente me decía, ¿qué pasa con la acción católica que ya no proporciona miembros a la vida política en México? Pues ha pasado mucho. Ha pasado mucho porque inclusive a nivel, dijéramos, episcopal, presbiteral y todos, nos hemos olvidado de la acción católica. Y no precisamente en las condiciones de cómo estaba la acción católica, sino más bien en rescatar esa formación que se daba a los jóvenes, que estaban dispuestos inclusive a morir. Y que su grito era ese, ¿no? Por Dios y por la patria. Pero bueno, eso es, como dicen, es otra historia, ¿no? Eso ya veremos, iremos viendo cómo llegamos con los jóvenes poco a poco. Bienaventurados los que trabajan por la paz. La discordia y la sospecha, la división, la descalificación, las cuales imperan en nuestra realidad política, ya lo decíamos hace un momento, son enemigos de la paz. Una espiritualidad para la participación ciudadana ha de estar dispuesta a buscar siempre la paz, desde las propias contradicciones y aún de sus propias debilidades.
El saludo de Cristo siempre fue ese, la paz. La paz esté con ustedes. ¿Qué hacen? Cosas estas. Hacer del adversario político un enemigo nunca es una expresión de luchar por la paz. La paz surgirá cuando la lucha por la justicia sea llevada adelante, cuando se siga creyendo que es posible construir a partir de lo que ha quedado por debajo de los escombros, construir. La paz significa también la disposición a ceder a aquellas cosas que no son esenciales y a mantener firme en lo no negociable, que es la dignidad de la persona y sus derechos. Y ahorita se juega con los derechos de las personas. Se juega. Es un manoseo, es una manipulación de que los derechos ahora ya los no derechos se convierten en derechos y los derechos los estamos haciendo a la orilla, ¿no? Echando a la basura. Estamos viviendo una época de la vida muy difícil, muy complicada, donde se ha ido generando, ¿verdad? Se ha ido fraguando poco a poco, ¿verdad? Digamos, el mal dentro de las estructuras buenas, ¿no? De las estructuras que debemos de tener. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, que esta es la octava y última bienaventuranza que nos pone San Mateo. La cruz se encuentra siempre al final del camino, siempre. De aquel que se compromete con la justicia. Yo diría que la cruz está siempre delante de nosotros, ¿verdad? Todos los cristianos, ¿no? Tenemos que ir luchando. Alguien decía, hay que cargar la cruz, ¿verdad? Hasta decían, oye, aquel que se casaba y no le iba tan bien, pues es que esa cruz tú te la buscabas, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? Entonces, pero la cruz siempre está ahí, ¿verdad? Esa cruz donde Cristo vino a desarrollar, digo, la acción redentora, la acción salvadora, que nos vino a ser hijos de Dios. Las trincheras que resguardan la propia comodidad y que nos aseguran no correr riesgos, nos alejan de vivir esta bienaventuranza. Está muy cómodo aquí, ¿no? ¿Para qué hago? No sé, que lo hagan otros, ¿verdad? O simplemente vamos haciendo nuestra vida acomodada a nuestros propios intereses muy personal, a nuestros pequeños o grandes lujos que podamos tener, y ahí ahí nos quedamos, ¿no? El Evangelio da testimonio de la incomprensión y el rechazo de muchos a la persona de Jesús. Da testimonio de la misma persona del Maestro en la gran posibilidad que se tiene de ser objeto de traición. México y todas las naciones cuentan entre sus altares mártires que murieron por la confesión de su fe en Dios, que hace justicia a los oprimidos. Su sangre ha abonado el camino de la democracia, de la superación y de las desigualdades de la paz. La espiritualidad cristiana que promueve la participación ciudadana ha de ser consciente de que la cruz está siempre delante, pero después de la cruz siempre vendrá la manifestación de la gloria. Ahí está, es más o menos, es la manera de que nosotros los cristianos debamos de ir asumiendo nuestro compromiso social, ¿verdad? Como tales, ¿no? Se decía al principio, ¿no? Un cristiano, no podemos concebir un cristiano que sea mal ciudadano, por favor. No se puede concebir, ¿verdad? Y sin embargo, como que le tememos a esa área de la vida social, del compromiso de nuestra fe allí, ¿verdad? Donde realmente se requiere que participemos para poder cambiar las estructuras de pecado, ¿verdad?
hace poco estuve en una comunidad donde en un grupo pequeño, reducido 30, 40 gentes, que ya las podemos hacer, ya podemos hacer este tipo de reuniones con las debidas precauciones de la sana distancia, ¿verdad? Y preguntaba yo, en las elecciones pasadas, ¿quién votó? ¿Fueron a votar? Pues, por ahí, para levantar la mano, no, ni la mitad de los que estaban, ¿eh? Y vamos, que estoy hablando de cristianos comprometidos, ¿verdad? De esos fieles que le entran ahí a los quehaceres de la iglesia y a la catequesis, todo esto. Y pues tantito peor, ¿no? Cuando vamos avanzando y les digo, bueno, ¿quién conoce o quién sabe del diputado que le tocó, por el que votó? ¿No? ¿Por el presidente? No. No hay interés. Nosotros mismos los cristianos estamos muy poco motivados ante estas situaciones, ¿no? Y sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Es una labor que la iglesia, que nosotros, ¿verdad? Como iglesia tenemos que entrarle a estas cosas. ¿Para qué? Para que la gente vaya, ¿verdad? Entendiendo que la fe se manifiesta con obras. La fe. Tenemos una carta preciosísima al respecto, que es la que es Santiago, del apóstol Santiago, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? Oye, una fe sin obras, pues demuéstrame tu fe con tus obras, ¿no? Y tenemos que entrarle a que no podemos desprendernos de la fe ante la sociedad. No podemos desprendernos porque tenemos que ser congruentes con nuestra fe. Y es difícil, ¿no? Que la gente no tenga ni idea ni por quién vota, ni para qué vota, ni por esto. Le llevan una torta o cosas de esas y le compraron el voto. Una tarjeta. ¿Sí? Son detalles, una despensita que te va a quitar el hambre, yo creo que ni 3 días, ¿verdad? Pero te tiene hundido ahí toda la vida, ¿no? Bien, pues ahí está más o menos las cosas, ¿verdad? Que donde debemos de asumir, ¿verdad? Nuestro compromiso con la sociedad, con las estructuras, en los ámbitos donde nos desenvolvamos, ¿dónde está el sustento de nuestras bienaventuranzas, ¿no? Si tienes que hacer algo, pues éntrale a hacer algo por los pobres, éntrale a buscar la justicia, éntrale a ser hombre de paz, pregonero de la paz. Hay que entrarle a estas cosas, ¿verdad? Cosa que a muchos nos resulta difícil, topamos siempre. La dimensión fe y política es un compromisote, que yo creo que por eso le quitaron lo de fe y política, le pusieron ahora fe y compromiso social, ¿verdad? Pues para ver si vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Eso de fe y política como que asustaba a muchos, ¿verdad? Ahora es fe y compromiso. Entonces, tu fe tiene que comprometerse, ¿no? Tenemos el manual ¿verdad? Manual que se hizo para las elecciones pasadas que hubo, ¿verdad? Que se hizo en la región pastoral Bajío, ¿verdad? En la cual participan Celaya, Irapuato, León y Querétaro, ¿verdad? Un trabajo que se echaron a cuestas los responsables de esta área, ¿verdad? Para motivar a la gente, para motivarnos nosotros mismos el por qué y el para qué, y si tenemos un gobierno de esa forma, pues nosotros lo tenemos, nosotros lo elegimos, nadie más, ¿verdad? Dicen que, decía por ahí alguien, ¿no? Dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merece, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que como cristianos no nos merecemos, ¿verdad? Tales gobiernos, nos merecemos algo mejor. Pero eso, para merecer es algo mejor, hay que poner también lo mejor nuestro, lo mejor de nosotros, ¿no? Que es la participación. Y la vida en sí, lo dijéramos, la clave es participar. La clave es participar. ¿Vas a misa? Hay que participar. Pues, ¿cómo?
Vas en familia, tienes que participar. En el trabajo tienes que participar. Cualquier campo la clave es participar. Y participando con los demás, pues vamos creciendo juntos todos, ¿verdad? Todos vamos creciendo, recibiendo, ¿verdad? Compartiendo los dones, ¿verdad? Recibiendo de algunos más. Si yo tengo escaso algo, pues alguien me lo podrá proporcionar con lo mismo donde yo estoy participando, ¿verdad? Pero bien, ahí están las cosas. Por favor, ustedes. Excelente, muy bien. Por favor. Señor, ¿le puedo decir señor? Sí, ¿verdad? señor. Porque no me pude Usted aprender su nombre. Dígame como quiera. Perdón. Yo creo que pues su tema ha sido muy, muy práctico, ¿verdad? En cuanto todo ciudadano y todo católico, pues debemos de conocer las bienaventuranzas. Y aquí nos habló, pero justamente de la práctica, y no se esconde nada en las bienaventuranzas, porque en realidad pues ahí se refleja la vida de un cristiano, ¿verdad? Cómo debemos de poner y de vivir nuestra espiritualidad concretamente en esta sociedad en la que hoy estamos viviendo y somos protagonistas, ¿verdad? No podemos ni culpar a los de atrás ni a los que van adelante, sino nosotros como cristianos en este momento. Pero nos gustaría también que ustedes nos expresen sus dudas o tal vez su aportación. ¿Sí? ¿Tiene algunas? ¿Nacho? Sí, bueno, aquí Cecilia Jiménez Holguín puso: las bienaventuranzas nos enseñan cómo ser buenos cristianos y católicos, y así podremos ser buenos ciudadanos, no olvidar esta formación, ¿no? Igual Cecilia ponía: para poder cargar nuestra cruz hay que voltear a ver la cruz de Cristo, que Él la cargó por nuestras culpas, ¿no? Yo creo que algo muy importante que debemos de tener en cuenta es cómo la palabra de Dios nos ilumina en todo momento, ¿no? A veces que uno dice, no, pues hay veces que las personas dicen, es que necesito respuestas, necesito soluciones, necesito que Dios me diga algo, ¿no? Y a veces la palabra de Dios la tenemos cerrada, ¿no? Y ahorita este tema, en lo que nos metemos en la cuestión de la participación de nosotros como ciudadanos, vemos cómo la palabra de Dios nos ilumina y nos mueve a actuar, ¿no? Y es algo sumamente importante, ahorita que veíamos las bienaventuranzas, esforzarnos, ¿no? No es solamente cuestión de decir, bueno, pues yo sé que tengo que promover la paz, sino más bien hay que hacerlo, ¿no? Hay que trabajar en conjunto para que juntos promovamos la paz. Y no es solamente decirlo, sino hay que poner acciones concretas, hay que buscar medios para poder lograr la paz, para lograr la justicia, para lograr el bien común para todas las personas, ¿no? Yo tengo una duda y quisiera a ver si se pudiera. Dentro de la iglesia han salido documentos, han salido cartas, han salido encíclicas. ¿Cuáles nos podrías recomendar para las personas que nos están viendo y para nosotros como ciudadanos, que podamos leer y que digamos, bueno, esto también nos puede iluminar, nos puede ayudar junto con las bienaventuranzas a tener un compromiso social pues realmente activo, ¿no? No solamente quedarnos en esa pasividad, sino que también conozcamos de nuestra iglesia a través del magisterio? No sé si nos puede decir algunas cartas o encíclicas. La doctrina social de la iglesia ha ido, vamos a decir, yo no diría ni siquiera evolucionar, sino ha ido de acuerdo al tiempo, ¿verdad?, dando sus directrices, ¿verdad? Desde la Rerum Novarum, ¿verdad? Que del Papa León XIII, que fue cuando se empezó a consolidar este tipo de documentos, ¿verdad?, que se empezaron a hacer. No que antes no los hubiera, que no hubiera orientaciones, las había, pero no así, no tan claras, ¿no? Pero desde ahí han venido una serie de documentos, una serie de escritos de los papas, ¿verdad? Que hay un libro que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que ese debería ser algo así como si tienes una Biblia en tu casa, consíguete un documento de estos, ¿no? Uh-huh. Y ahí vas a encontrar el hacer de la palabra de Dios. Uh-huh. Ahí lo vas a encontrar. Y este documento tiene, no sé,
yo me acuerdo de un libro que yo compré en un momento dado, que eran los 11 grandes mensajes, ¿no? Que era aquel, que ya era como tener. Pero este va a tener todo. Y además, en nuestra diócesis expresamente, don Mario Gasperini, ¿verdad? Obispo emérito y obispo administrador de la diócesis, escribió una carta fabulosa, que es la 9ª carta pastoral del señor obispo don Mario. Búsquenla, chéquenlo, véanlo, pregunten a su párroco, si no se la sabe, que él también pregunte, ¿verdad? Y que léanla. Ahí también es una carta muy social. Yo creo que es la única carta así de carácter muy penetrante socialmente, en la cual don Mario nos da una manera muy a su estilo, muy desglosada para que lo entendamos, ¿verdad? Esa carta pastoral. Y sean cristianos, los nuevos documentos no nos hablan de otra cosa, ¿verdad? Tenemos los documentos de la América Latina, ya desde Santo Domingo, ¿verdad? Desde el Elocuente Santo Domingo, Puebla, no se diga, Puebla, ¿verdad? Que fue un documento que parte, para lo personal, para mí es un documento que parte completamente ese como un ayer para mañana, ¿no? Un ayer para mañana, el día de hoy, ¿verdad? Donde ya nos clarifica muchas cosas. Y ya después vienen otros, ¿no? Vienen el mismo de Aparecida actualmente trae trae mucha cuestión social, ¿verdad? Y en la cual tuvo mucho que ver, yo creo que el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, claro. Y ustedes ya conocen al Papa Francisco, ¿no? Es un señor que le gusta darte la comida así saborcita, ya está sazonadita, así para que la degustes y la digieras. Así nos da sus mensajes el Papa Francisco, ¿no? Y sean Cristo, tenemos este documentito, ¿verdad? Que es, inclusive es, que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Es un documentito. Salió hace 10 años, creo. 10 años o cuándo fue, así. Salió hace 10 años, en el 26 de marzo del 2010, ¿verdad? Un documento que es mexicano, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sacó este documentito que es, ¿verdad? Y así hay muchos otros documentos, ¿no? Que estemos pendientes. Alguien me decía a mí en un momento dado, no te preocupes, no te compliques la vida. ¿Quieres caminar en tu iglesia diocesana? Escucha a tu obispo, ¿no? Si no tienes manera de leer, ve a misa donde está el obispo y escucha cuando él predica. Y ahí vas a encontrar mucho alimento para tu caminar cristiano. De repente nos bebemos en nosotros mismos de tal manera que no encontramos salidas, no encontramos soluciones. Pero hay mucho. No sé si algún otro documento pudiéramos mencionar, pero es Christi Fidelis Laici. Christi Fidelis Laici. Hay todo un número, ahí nos dedica expresamente, todos somos, ¿verdad? ¿Cómo menciona ahí el número? Protagonistas de la vida política, ¿no? Todos los cristianos, ¿verdad? Y si vemos los mensajes del Papa, si estamos por ahí, más o menos somos seguidores de sus mensajes en los rezos del Ángelus y en sus misas, pues nos damos cuenta que es un Papa meramente social, un Papa que ha venido a trastocar muchas cosas, ¿no? Juan Pablo II, no se diga, ¿no? Para San Juan Pablo II fue un Papa que pues, transformó el mundo, ¿no? Simplemente transformó el mundo, ¿no? Él transformó Europa, su palabra, todo su mensaje, su acción, su manera de ser, eso que se transformó en Europa, ¿no? Bien, no sé otra cosa, ¿no? Definitivamente yo creo que tenemos que tomar muy en serio nuestros deberes como ciudadanos, ¿verdad? Involucrarnos más, como algunos también nos comentaban, pero
desde dónde tenemos que erradicarlo, ¿verdad? Desde dónde vamos a tomar impulso y tomar fuerzas, ¿verdad? Porque ya usted decía, los jóvenes de antes se educaban con una fe y una convicción firme de defender la patria, pero desde Dios. Sí, sí. Y yo creo que hoy pues el miedo, sobre todo, ¿verdad? A veces nos da miedo denunciar hasta que me están robando, pero me da miedo denunciarlo porque temo lo que me pueden hacer. Y más si pensamos, pues, en el aspecto de la política, en esos ambientes donde el cristiano católico pues también debe de hacer presencia, ¿no? Y que ha insistido tanto el Papa también en esta... Y la verdad es que si la política, vamos a decir, si no la transformamos nosotros, no se va a transformar, ¿no? O sea, si yo, católico, con compromiso social, no le entro yo ahí al juego ahí, ¿verdad? Donde deje yo un mensaje, donde yo pueda inclusive tener opinión, ¿verdad? Claro. Y dar mi razón de ser ahí, ¿verdad? Pues no se va a cambiar. No, la política ya está muy amañada, muy hecha, ¿no? Los políticos, vamos a decir, van de puesto en puesto, así, ¿no? Andan así y no lo sueltan, ¿no? Y si mencionamos a uno, vas a mencionar lo que ha estado ahí viviendo de eso y seguirá allí, ¿no? Y nos van a tapar las puertas, nos van a cerrar puertas, pero tenemos que buscar la forma. Tenemos que buscar la forma de que el católico tiene que transformar los partidos, tiene que transformar las decisiones políticas. ¿Ya? Por ahí de vez en cuando sale algún católico por ahí que medio así que le entra, pero a veces también se corrompen. También el poder transforma, el poder daña mucho a nosotros, a los humanos, ¿verdad? Toca nuestras sensibilidades y cosas de esas, y a veces no somos lo suficientemente fuertes para poder afrontar ese tipo de cosas. Y yo creo que podemos verlo desde el inicio, como decía usted nos ha expuesto al tema desde las bienaventuranzas, de lo que nos dice Jesús. Y yo veo, pues, en la sociedad actual en la que vivimos, pues, que hemos sacado a Dios. Sí. Entonces, nos hemos sacado a Dios, nos hemos puesto nosotros mismos, nuestros intereses y, como decía usted, nuestras inclinaciones y todo lo que nos favorece, y nos olvidamos de los demás, porque también el involucrarte en la política es también buscar el bien del otro, ¿verdad? Entonces nos encerramos en nuestro egoísmo, pensando solo en nosotros, mas sin embargo todo esto nos está afectando, ¿verdad? Porque no podemos culpar siempre a los demás de lo que nos sucede si nosotros también no ponemos de nuestra parte para solucionar el problema, porque es algo de todos. Sí, en alguno de los círculos de estudio que cuando yo estaba joven, que algún día fui joven, me acuerdo que alguien nos decía, aquel instructor, aquel persona, ni siquiera sé ni cómo se llama ahora, ¿no? Pero me acuerdo que decía, el cristiano debe tener 3 compromisos, ¿verdad? En su vida, 3 cosas que hay que entrarle. Una es su familia, otra es su iglesia y otra es la política. La política. Tiene que tener siempre, o te metes a un partido político, o te metes a un sindicato, pero tienes que estar incrustado en ese ámbito. Todo cristiano debe estar ahí. Así como yo también digo, todo cristiano debería tener una experiencia religiosa. Vete al seminario, vete al convento, vete a tal parte. Vive un poquito, saborea algo, ¿no? Si no te gusta, te sales, ¿cuál es el problema? No pasa nada, ¿no? Al contrario, te va a favorecer. Y así es la política, ¿no? Así es la vida social del hombre. Sí, y a veces pensamos equivocadamente también cuando nosotros decimos que, bueno, yo quiero ser un laico comprometido, pensamos que vamos a alimentar solamente nuestra espiritualidad rezando el rosario, haciendo la adoración, y nos quedamos en ese campo. Cuando el Papa también nos dice, no, el cristiano tiene que estar allá, afuera. De aquí se nutre, pero tiene que estar afuera. Entonces, yo pienso que es algo hasta cultural, es algo hasta muy cultural de nuestra gente, nosotros mismos los mexicanos y los católicos,
¿verdad? Que hemos hecho en nuestra vida espiritual una cuestión muy devocional, muy confesional, muy acá, muy interior, ¿verdad? Que la hemos separado de nuestra vida social, ¿verdad? La hemos separado, ¿verdad? Tenemos cristianos muy al interior de la iglesia, ¿verdad? Muy al interior, muy vamos a decir, en una parroquia. Muy rezadores, Sí, muy practicantes quizás. Decían, muy miseros, ¿no? Muy miseros, o sea, así cosas. La otra vez decía yo en una parroquia preguntamos, llegábamos a dar un curso a aquellos de que de repente vas y te invitan en alguna parroquia. Decía, bueno, la pastoral profética, pues no hay problema, no hay problema, tiene toda una estructura con catequistas, hasta con religiosas que vienen y apoyan, y los seminaristas vienen y todo, ¿no? Y va funcionando muy bien, ¿verdad? La litúrgica, la litúrgica, sí. No, pues, ¿verdad? Hasta incienso de más, ¿verdad? O sea, vamos como que a esas dos áreas pastorales que es parte de ese tripié que mantiene a la iglesia, que sostiene, ¿verdad? No, como que no hay problemas, ¿no? Como que todo va bien. Pero preguntamos, bueno, ¿y quién participa en pastoral social? Ya no digamos en el ámbito ya de la política, cosas de estas o de aquellas otras cosas que involucran más, como que es el trabajo, como que es los migrantes, como que es los presos, como que es toda esa área que tenemos que atender. Por allá se para una señora ya, con todos los años más que yo, ¿verdad? Pues yo, y pero ¿cómo que nada más usted? Sí, yo soy de pastoral social, ¿verdad? Y pues es que yo me encargo de las despensas, ¿verdad? Y muy bien, pues qué bueno, ¿no? ¿Y cuántas despensas da? Pues ya damos 40, antes dábamos 20. Es que sí, que en vez de minorar pobres, estamos creciendo más pobres, ¿no? O sea, pero sí, es una dimensión, esta área pastoral, la pastoral social es esa parte difícil que nos cuesta mucho concretar, ¿verdad? Salirnos un poco de estar al interior para salir y enfrentar las cosas. Claro. El mundo se va a transformar cuando lo hagamos, ¿no? Sí, creo yo que algo importante que debemos tener en cuenta y creo que es la invitación también a partir de este tema es que nos sumemos. Como cristianos tenemos que sumarnos en la acción social, ¿no? No podemos quedarnos sentados, no podemos ver que está el otro mal y yo estoy bien y decir, no, pues es su problema. Que el otro vea cómo le haga y yo mientras que salga adelante, mi familia esté bien, no hay problema. Tenemos que aprender a dar testimonio. Cruzando la puerta de la iglesia para afuera es el reto, ¿no? Estando dentro de la iglesia nos nutrimos, nos llenamos, nos fortalecemos con Cristo. Pero saliendo es donde debemos de dar testimonio. Y por eso creo yo que todos como cristianos, todos como ciudadanos, debemos de salir y dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. De que en verdad Cristo es el que nos mueve. Y por eso sumarnos, ahorita decía la pastoral social, es que la pastoral social solamente se queda en eso, ¿no? En voy a hacer despensas. Oye, pero tienes un hermano que necesita que, no sé, que lo ayudes, que lo escuches, que lo acompañes. La pastoral social lleva más, ¿no? Entonces, a todos los que nos siguen en esta transmisión, esperamos que este tema les haya ayudado a nutrir no solamente el espíritu, sino también la parte intelectual. Creo yo que es interesante todas estas cuestiones, ¿no? Ver desde esta mirada, desde este punto de vista las bienaventuranzas y ahora sumarnos en este trabajo, ¿no? Sumarnos ante esta dificultad que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? No podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos en nuestros hogares, sino tenemos que ayudar. Bueno, sí tenemos que quedarnos en nuestros hogares por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pero también tenemos que ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, los invitamos a todos, pues, para que juntos trabajemos en beneficio. Y estos documentos que ahorita nos recomendaba Christi Fidelis Laici, Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, el compendio, ojalá que todos nos demos la tarea de leerlos.
Algunos pueden decir, no, bueno, es que yo no lo tengo, no tengo dinero para comprarlo. No se preocupen. Se los podemos pasar por un mensajito, los podemos descargar, se los podemos pasar para que los lean, ¿no? En la misma página del Vaticano, de Vatican Va, ahí vienen todos los documentos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro espíritu, a adentrarnos en este compromiso social y juntos trabajar en beneficio de nuestros hermanos más necesitados. Pues le agradecemos muchísimo su participación, le agradecemos también al Padre Filiberto Cruz que nos haya dado la oportunidad de compartir también con nosotros esta experiencia, este trabajo, porque es difícil, ¿no? Más no imposible. Entonces hay que sumarnos, es el tiempo de nosotros los laicos para trabajar, es el tiempo para meternos en estas cuestiones de la política, en las cuestiones sociales y demostrar que Cristo está vivo, que es un Cristo que no está muerto, es un Cristo, un Dios de vivos y hay que dar testimonio de ello, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias que me dan la oportunidad de compartir algunas cosas que traigo. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, pues para terminar, la hermana nos va a deleitar con un bonito canto. Vamos a ofrecerlo como oración, dándole gracias a Dios también y a nuestra Madre Santísima por todos los beneficios que nos concede y que nos ayude a tener la fortaleza, la valentía para poder actuar, para poder participar y para construir un reino de paz en esta vida. Entonces, pues, muchas gracias y hermana. Gracias. Bueno, la guitarra no quiso prestar su servicio, entonces vamos a cantar a capela. Yo, bueno, desde ayer decía y escuchando incluso el grito, yo decía, pues si Miguel Hidalgo empezó tomando en las manos del estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué ahora los gobiernos no gritan viva la Virgen de Guadalupe? ¿Verdad? Y ya la quitaron. Y es lo que nos dice Don hoy, ¿verdad? El Señor nos dice que hemos sacado a Dios de esa parte para decir, o sea, como que aquí no te corresponde, aquí nos estorbas. Y yo creo que también pues hemos quitado también a la Virgen. Y que no suceda esto, yo creo que tenemos que darle el lugar a Dios, el lugar que se merece. Y entonces pues dejarle ese lugar y ese espacio a nuestra Madre para que siga protegiendo y cuidando nuestra patria, nuestras patrias, siga cuidando nuestras familias. Entonces voy a entonar este canto, si se lo saben, pues ojalá que se lo sepan para que también lo canten. Y con esta le damos gracias a Dios y a través de María por esta noche, por este tema que nos ha regalado. Oh Virgen morena, este pueblo hoy te da, lleno de alegría, su amor y su lealtad. Viniste a nuestra tierra, creíste en nuestra sangre y de este continente hoy eres nuestra madre. Guadalupana, Madre nuestra, gracias por estar aquí. Deja tu presencia en esta tierra para que nunca se aparte de ti. Somos tus hijos, Virgen morena, Madre de paz y de amor. Pide a tu Hijo derrame su gracia y bendice nuestro corazón. Hoy tu ejemplo, Madre, nos invita a vivir luchando día a día y siempre con fe seguir. Te pedimos, Reina, bendigas el caminar de todo este pueblo que te ama de verdad. Guadalupana, Madre nuestra, gracias por estar aquí. Deja tu presencia en esta tierra para que nunca se aparte de ti. Somos tus hijos, Virgen morena, Madre de paz y de amor.
Pide a tu Hijo derrame su gracia y bendice nuestro corazón. Pues les agradecemos su participación, los esperamos el día de mañana en punto de las 8:30. El tema será testimonios, héroes que defendieron la fe. Entonces mañana vamos a ver un muy buen tema, ojalá que nos puedan acompañar 8:30 y ayúdenos a compartir para que más gente pueda participar con nosotros. Que tengan buena noche. Buenas que Dios los noches, bendiga. Dios los bendiga. Gracias.